Cuando se habla de sistemas de monitoreo de consumo de combustible, surge la pregunta de cómo obtener los datos de ese consumo. Antes de abordar el tema, es necesario definir qué es un sistema de monitoreo de consumo de combustibles. Es aquel que permite disponer en forma remota de la data de consumo de combustible de un vehículo en campo sin intervención humana. Su finalidad es la de analizar los patrones de consumo. Es la parte más relevante de un sistema mayor, que se denomina sistema de manejo de combustibles, que escapa al alcance de la presente presentación. Este sistema de monitoreo remoto de consumo de combustible se aplica tanto a vehículos de transporte de pasajeros, vehículos de transporte de mercancías, maquinaria pesada, embarcaciones, etc. En síntesis, la finalidad última del sistema es la de lograr la mayor eficiencia en el uso del combustible. Un sistema de consumo de combustible le permite detección de pérdidas o robo de combustible, comparación de los tiempos en ralentí con los de operación, observación de tiempos inoperativos, identificación de anomalías en el sistema de combustible y en general del motor, planificación del consumo de combustible sobre la base de datos reales, medir el resultado de sus políticas o acciones relativas al ahorro de combustible. Pero ¿cómo se capturan los datos de consumo? En general existen tres métodos más frecuentes. Uno de ellos es la extracción de datos de consumo a partir de la medición de niveles de tanque de combustible. Básicamente es usar medidores de nivel en el tanque. El medidor de nivel envía las señales, los datos de la altura del combustible a un procesador que convierte esos datos de nivel en volumen en base a la geometría del tanque. Esos datos luego son transmitidos a un centro de operaciones. Es decir, el centro de operaciones dispone del volumen por unidad de tiempo, de lo que va perdiendo el tanque, y por lo tanto es lo que está sumiéndose, va a la máquina, al motor. Las ventajas son que tiene un precio relativamente bajo, no requieren intervención en el sistema de suministro de combustible al momento de instalarlo, se pueden calcular los volúmenes suministrados, es decir, lo surtido, además de lo que fluye del tanque al motor. Pero tiene desventajas. La exactitud es relativamente baja, especialmente en los tanques de combustible en forma plana. También es muy difícil medir el consumo de combustible durante periodo corto de funcionamiento. Y tampoco es aplicable a maquinaria operada en terrenos accidentados o sometidos a cambio brusco de dirección y velocidad. Por ejemplo, veamos el gráfico de la mano derecha, la figura A, y vemos un tanque inclinado. Si la unidad se inclina, el tanque también lo hace, y por lo tanto el nivel, la lectura varía. Igualmente, si el vehículo o la unidad en general tiene cambio frecuente de dirección y velocidad, se producen olas en el tanque que producen variaciones en las lecturas. Estas son las principales desventajas que tiene este sistema. Sin embargo, existe otra alternativa. El otro método es la extracción de datos de consumo directamente de la computadora del motor. Los motores modernos tienen una computadora. A esa computadora se conectan múltiples sensores. Las computadoras modernas de esos sensores captan los datos necesarios para calcular el consumo de combustible. Ese dato puede ser extraído directamente de la computadora hacia el centro de control. ¿Qué ventajas nos trae esto? Primero, es muy económica porque no se necesitan sensores de flujo. En general, la exactitud es aceptable para los fines de monitoreo de combustible. Los conectores y protocolos de transmisión de datos son estándares. Pueden extraerse otros datos, y esto es interesante, pueden extraerse otros datos tales como revoluciones por minuto, temperatura del motor, horas acumuladas, etc. Sin embargo, tiene unas desventajas.
tiene hasta un 5% de error comparado con otros métodos de medición de flujo directos. Esto se debe a que la computadora, o por lo general casi la totalidad de las computadoras, calculan el consumo a partir de parámetros de operación. Entonces no es que midan directamente el flujo, sino lo calculan. Por otro lado, los datos pueden estar ocultos por el fabricante del motor, es decir, no podemos acceder a esos datos porque el fabricante ha puesto una serie de obstáculos en la computadora para que no podamos extraer esos datos. Y el otro tema también, que muchas veces los proveedores de maquinaria suelen poner reparos al acceso de la computadora, ¿no? O sea, pérdida de garantías, etc. Finalmente, tenemos otro método, que es la extracción de los datos de consumo mediante la medición del flujo directo del combustible. ¿En qué consiste? Básicamente todos los motores, en este caso el motor diésel, por ejemplo, tiene una tubería de alimentación de entrada y una tubería de retorno de combustible. Lo que se colocan o lo que se hace es colocar un par de flujómetros que midan la entrada, la salida, y mediante un proceso de comparación ajustada por temperaturas logran sacar el consumo neto del motor y ese dato lo transmiten al centro de operaciones. Las ventajas. Este sistema de empleo de flujómetros o medidores de flujo ofrece la mayor exactitud en la medición del consumo de combustible. Aplicable a todo vehículo para todo terreno, accidentado, plano, etc. Utilizable en vehículos que no tienen computadora o es imposible de conectar. Hay vehículos muy antiguos o que usan computadoras con protocolos propios. Las desventajas. La instalación de un sensor de flujo requiere personal calificado. Y generalmente los sensores de flujo o flujómetros son bastante caros. No son los principales problemas o desventajas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál usar? En términos generales, si su vehículo dispone de computadora habilitada para extraer datos de consumo de combustible, lo mejor es obtenerlos de ahí. Si su vehículo no dispone de computadora o ésta no emplea protocolos ni medios estándares de extracción de datos, lo mejor es emplear flujómetros. Espero que esta pequeña presentación les sirva para tomar decisiones más adelante. Muchas gracias.